Hoy nos acompaña otra hermana altagraciana, nuestra querida Judith Colón Cruz. Así mismo. Apellidos históricos. Muy bien, qué bueno, bienvenida Judith. Gracias. Qué bien, qué bien. Hermana de las altagracianas que están de año jubilar, Sí. doblemente, año jubilar eclesiástico Así universal. andamos. Así andamos. Y En bodas doble celebración. de diamante, 75 añitos de fundación. Sí. Qué bonito, Judith. Judith, eres natural del sur. Del sur de Juana Díaz. Juana Díaz. Nací, pero me crié en Ponce. Muy bien, leona por adopción. Así mismo, ponceñista. Qué lindo, qué lindo. ¿En Cotolaurel? Cotolaurel. En Cotolaurel, sí, qué bien. Casi y la en capital, la 14. Eso casi la capital de Ponce. Bueno, los ponceños son orgullosos y además cada ponceño es orgulloso de su barrio. O sea que eso es... así. Yo viví 6 años en Ponce, así que ¿Sí? soy casi ponceño también. Qué bien. Hice todo mi seminario, seminario. ahí, sí, en Ponce. Qué bueno. Eso es la 14, allí por Cotolaurel, donde... El seminario queda en... No, bueno, acá en sí, en la 14. En la 14, entre Ponce y Juana Cotolaurel. Díaz. Sí, Es el barrio que divide a Ponce. Sí, de Juana Díaz, sí. Fui por ahí a la parroquia. Antes de las famosas letras. Antes de las letras, sí. La salida conecta ahí por la carretera 14. Qué bien. Sí, yo estuve allí en el pueblo, sí, frente a la Ponce High. Ahí estudié. ¿También? Sí, ¿La Ponce High? de escuela estudiaste? superior. Claro, sí. Muy bien. Histórica también. Sí. Yo soy esa medio escuela. histórica ya. Yo no voy a decir nada. Voy a decir leyenda. Toda una leyenda. Y de eso un poquito nos estará hoy compartiendo, de toda esa historia hermosa que me imagino que has vivido ya en el sur, como en tu comunidad, tu vida consagrada. Judith, también vienes de una familia bastante numerosa. grande también, ¿verdad? Sí, ¿Cuántos hermanos? Bueno, fuimos 16 hermanos. Wow. De hecho, fuimos 17 porque uno falleció que yo no lo conocí. Mira. Así que yo soy como la número 13 en un momento dado y en otro momento dado la número 8. Mira. Wow. Sí. Wow. Familia grande. Qué mi lindo. papá enviudó y mi mamá le crió 4 hijos a mi papá. Wow. Pero siempre todos nos hemos tratado como iguales. Qué siempre. lindo. Hermanos. Hermanos, sí. ¿Y tus papás se dedicaban, bueno, tu mamá igual, a cuidarte de esos muchachitos? Sí, pero ella, en esa época ellos tenían como unos talleres de costura. Okay. Desde la casa, ella bordaba ropa. ¿A mano? Ajá, a mano. Wow. Sí, bueno, había máquinas, sí. Y mi papá era vendedor de pan. Mira. Así es que para nosotros el pan tiene un significado muy especial. Wow. Sí. Wow. Sí, literalmente. Sí. Con el pan nos crió. Traía el pan a la casa. Así mismo. Wow, qué lindo. ¿Trabajaba por una panadería distribuyendo? Sí. En el mismo barrio de Cotolaurel había una panadería. Okay. Y él era vendedor de pan por diferentes comunidades. Okay. Pero él llevaba el pan en 2 banastas en una yegua especial que él tenía para vender ese pan. Sí, que yo me estoy imaginando un camión, o sea... No, a caballo. Abajo el sol también. Abajo el sol. Ese sol ponceño. Cruzando ríos y quebradas y demás. Él iba hasta el sector Arú de Juana Díaz. Wow. Todo eso y una parte de Cotolaurel. Porque tenía otro hermano que también vendía pan y él le dejaba entonces el otro sector a mi tío. Y así crió a todos los muchachos. Así nos crió. Wow. ¿Y que cómo él le daban un sueldito semanal o era una comisioncita por el día que trabajaba? Mi papá no sabía escribir ni sumar ni nada. No sé cómo lo hacía, que él sabía contar el dinero de la venta de pan. Mira. Y su ganancia. O sea, lo que él... Como una comisioncita. Ajá, él tenía, y tenía algunos animales que podía vender. Wow. Y de eso, pues, así poco a poco. Qué lindo. O sea que... Hubo noches, hubo días que igual no había en el plato migajas de pan, si acaso. Pues teníamos, como el evangelio. Sí, pero siempre aparecía porque teníamos familia alrededor. Okay. La familia de mi papá, cercano donde estábamos viviendo en Juana Díaz. Y mis tíos, había uno de los tíos siempre que se preocupaba por hacer llegar siempre algo a mami a la cocina. Qué lindo. Siempre. Sí, se preocupaban por el la detalle. familia. Siempre es estar atento al otro, a la necesidad del otro.
Qué ¿no? bien. Y según iban creciendo, que comenzaban a trabajar, pues ellos contribuían también, cada uno, a cubrir algo de lo que Claro, se en la casa, necesitaba. para los más Sí, pequeños, claro. sí, sí. Qué bien. Sí, que se transmitía esa responsabilidad, no era como que yo salía corriendo de casa ahora a buscarme lo mío, No, mi vida. no, no. Había Sí, esa conexión sí. con los más pequeños, con la necesidad. Ellos nos enseñaron a ser bien unidos, Qué bien. a tener muchos valores de familia, de respeto, pero también de mucha alegría. Porque a mi papá le gustaba, y él viene de una familia que tocaban los hermanos y cantaban, versaban aguinaldo. Mira, Y mi papá le gustaba mucho el verso del aguinaldo. mira qué lindo. Sí, Wow, qué bien. Dice esa vena musical sí. de alegría. La Sí, música sí. siempre Y el comparte baile le eso. gustaba mucho. Qué bien. Nosotros vivíamos en una casa pequeña y para poder compartir que a ellos les gustaba bailar, se sacaban todos los muebles al patio. Y ellos empezaban bailando primero danzones y danza. Mira. Y después todos los hijos, pues, Seguían. hacíamos el jeguero en la sala. El alboroto. Sí, sí. Continuaba, qué bien. Así iban saliendo los hermanos mayores hasta Sí. que llega el turno de Judith, de ir descubriendo pues fuera de casa, ¿verdad? ¿Cuál es mi caminar? ¿Cómo se va dando ese proceso de ingreso a estudiar en la universidad? Todo este proceso, ¿cómo se va Bueno, descubriendo? yo termino de estudiar la escuela superior y comienzo ya a trabajar, porque yo trabajé el sistema de mecanografía y contabilidad, y casi algunos de mis hermanos también, porque eso nos ayudaba a conseguir trabajo pronto y a contribuir, mejorar la casa para ir también arreglando y agrandando la casa. Es que eran como unos de estos vocacionales, unos estudios, una Sí, escuela porque- vocacional no, o algo. no, Ahí mismo en la Ponce Ponce High. High daban las clases de comercio, Ok, que llaman, sí, 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 y sí, daban la mecanografía y la contabilidad. Ok, ok. Y entonces, 3 de nosotros estudiamos en esa línea. Mira. Pero después que yo comencé a trabajar con el Departamento de Salud, pues estábamos en oficina. Uno de mis hermanos, después que regresa de la guerra de Vietnam, que puede dedicarse también a hacer estudios, entonces empieza a estudiar por la noche y me empieza a motivar para que yo me vaya ya a la universidad. Y él es el que me hace la matrícula en la universidad y yo comienzo entonces después a estudiar en la universidad, pero sigo trabajando. Ok. ¿En qué te matriculó? Sin pedirte permiso, así. No, él habló conmigo. Ok, ok. Y entonces, ¿qué te atrae o algo así? Te ajá, preguntó. él me motivó, me dijo, yo dije, pues tú que conoces la universidad, me la matrícula y dime después cómo es eso. Y entonces a mí me interesaba estudiar trabajo social. Esa era mi pasión, y trabajo social escolar sobre todo. Y entonces comencé mis primeros 2 años en la Católica, en los primeros estudios. Esa es mi alma mater también. ¿Sí? Pero entonces en ese tiempo, en un momento dado, ya que llevaba años, casi para 2 años en la estudio básico, llegan unas mujeres a mi parroquia, a Coto Laurel, a Nuestra Señora del Carmen, y el sacerdote habla conmigo para que yo las conozca y le presente a la comunidad y a los grupos apostólicos que había en la comunidad. Él me dijo, ellas visten así como tú y son así como tú, pero no me dijo que eran consagradas. Después es que él me explica. Y cuando yo las conozco, pues ellas se presentan, pues me dicen los nombres nada más, pero ya. Luego es que yo empiezo a conocerlas y a saber quiénes son y que son consagradas, y empiezan el trabajo en la comunidad, con las familias, con los jóvenes, con los niños. Qué bien. Entonces yo estaba integrada a esa labor también en la comunidad. Y en una ocasión, una de ellas me plantea la posibilidad de conocerla más en su estilo de vida. Y comenzamos unos pequeños encuentros de diálogo. Luego ella me invita a que yo suba a Bonito a Manresa, porque allí estaba el sacerdote que había fundado este instituto de Nuestra Señora de la Altagracia. Ok. Ahí entonces conozco al fundador en una experiencia de retiro sencillo que él hacía, de profundización en la fe,
y también ese toque vocacional que él integraba a esa experiencia. Okay. Ya entonces me da una espina de empezar a plantearme qué yo voy a hacer con mi vida, ya a los 24 años, y por dónde voy a seguir mi vida. Sí, sí, Yo sí. me planteo también mi trabajo, mi estudio, pero el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que llama, el Señor es el que invita. Y en esa experiencia, yo hago una fuerte reflexión de la experiencia del sí de la Virgen y de las palabras de aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y son dos elementos que me hicieron clic en mi vida personal. Y en ese tiempo no había, la primera etapa de la formación la tuvimos aquí, pero la segunda etapa no había casa aquí todavía para esa formación. Okay. Entonces me plantean que tendría que ir a la República Dominicana a hacer esa experiencia. Y yo me dije, ¿qué hago ahora yo con esto? Bueno, nada. Yo dije, Dios me ha puesto en esto, Dios me va a dar las demás posibilidades en adelante. Yo no voy a echar para atrás, yo voy a seguir el riesgo de esto y de esta experiencia. Cuando le digo a mis papás que voy a hacer esa experiencia, es la primera vez que mi papá me habla de mi niñez. Y me cuenta entonces, se me va la nena de casa, me dice él. Yo no había cruzado nunca ni el charco de entre San Juan y Cataño. Y entonces, ahí es que él me cuenta que yo tengo hermanas de leche, porque cuando yo nací había un brote de sarampión en el hospital, mi mamá tiene que quedarse en el hospital y él tiene que llevarme a mí, ya recién nacida, para la casa. Y él no encontraba qué hacer porque ellos me tenían que amamantar y mi mamá no me podía amamantar. Y otra señora cercana familia lejana de él, había dado a luz en esos días una niña. Y entonces él entra a la casa de ella, le explica y ella le dice, déjamela en lo que dan a mi mamá de alta. Mira. Y entonces ella me amamantó. Y yo tengo una hermana de leche que nos llevamos muy bien, Qué que nos lindo. queremos muchísimo, Mira qué como lindo se eso. dice. Wow. Sí. Y ellos fueron después mis padrinos de bautismo. Mira, wow, Sí. qué brutal. La historia. Es que tú tienes mucha historia. Y hablando de historia, Un poquito. mencionaste, pero salió un poquito así, abuelo de pájaro. Y yo quisiera detenerme un poquito ahí, que sé que tuviste la oportunidad de conocer o de compartir, de escuchar, participar en retiro Sí. del padre José María Uranga, jesuita, vasco, español, ¿verdad? Del País Vasco, y que viene en misión, ¿verdad? A República Dominicana, jovencito. Sí. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el padre? Que ya me has dicho que sí, tocó esa parte vocacional del sí de la Virgen, ese aquí estoy, esas reflexiones, cómo las fue llevando, pero ¿qué notabas en él? ¿Qué particularidad transmitía? ¿Qué transmitía el padre El padre Uranga? Uranga era bien diminuto en estatura. Y en Manresa, cuando tú llegabas, el que estaba en la puerta esperando a quien llegaba era él. Y él siempre tenía una sonrisa y una delicadeza para tratarte, recibirte, acogerte. Sumamente sencillo. Él usaba unas camisitas bien sencillas, de cuadritos, pero a veces gastaditas, como uno dice, sus pantalones, sus zapatos. No hacía alarde ni de su formación ni de su preparación. Nosotros conocimos toda la formación que tenía y toda la Tenía preparación. 2 doctorados Uy, y sí. Pero eso- colega, fue licenciado en Derecho Sí, Canónico sí, también. eso lo supimos después de la muerte doctor de él. en Teología, doctor en Sí, Filosofía. sí, sí. Eso ustedes se enteraron después que murió. Después que los jesuitas nos dan esa información, pero no la conocíamos. Él nunca nunca habló de él personalmente así de su preparación y de carreras, formación. de su formación. Sí, como maestro en seminarios, como director espiritual, como encargado de grupo. Pero en Manresa, que es donde lo conocimos, él era, en un momento dado,
la persona que cuidaba todo un jardín alrededor del edificio principal en Manresa, porque él le gustaba sembrar margaritas. Él era el sembrador de toda esa hermosura de margaritas que había alrededor. Wow. Y tú podías llegar a Manresa un momento dado y encontrarlo con unos pantalones abombachados, con unos zapatos llenos de lodo, con un machete. Y mucha gente en momentos, cuando lo encontraban así, pues no conocían que era sacerdote. Pensaban que era el hortelano. El hortelano del Evangelio de la Pascua. Sí. Y entonces él tenía una condición de salud, de úlceras en el estómago, y él cosechaba también la papaya. Y él tenía un área donde se iba y atendía ya todas sus cosas. Él siempre nos hablaba de ese sentido de la santidad y de esforzarnos para llegar a ser santos y santas. Y nos hablaba con mucha firmeza y con mucha entereza de la vida espiritual, de la ascética, de todo ese contenido de la vida de Jesús, pero desde la vivencia personal en ese sentido, de la experiencia que podía emanar ese seguimiento a Jesús. Y me marcaba bien fuertemente esa formación espiritual cristológica, centralizada en Jesucristo. Era apasionado de las vocaciones y apasionado de todos los estilos de vida consagrada, pero con la vida consagrada laical, como buen fundador, claro, era mucho más apasionado. Porque él funda el instituto en Dominicana a los 42 años que él tenía de edad. Jovencito. Y hacía 3 años que habían dado la aprobación a este estilo de vida secular consagrada. Sí, la Provida Mater. Ajá. Entonces, él bebió del nacimiento de los institutos seculares. Sí, porque eso fue en el 47. Sí, y en el 50, él funda el Instituto Secular. Qué hombre, ¿verdad? Sí, actualizado. Sí. Y uno lee sus escritos, los pocos escritos que nos dejó, que él nos dejó unas cartas que escribía durante la formación. Nos llegaban muchas de esas cartas y en un libro nosotros se pudo recoger todo ese contenido de esas cartas que nos escribía desde Dominicana, después las completó desde Puerto Rico. Okay. Y todo ese contenido es como tú escucharlo a él hablarnos hoy. O sea, él escribe en una forma que lo que él nos ha escrito es como tú escucharlo cada vez que lo lees, algo actualizado del momento. A veces cuando leemos algo del Papa Francisco, lo traemos mucho a la memoria a él, porque hay uno muy parecido, el contenido de él y la forma de lo que escribe el Papa Francisco y dice el Papa Francisco. Ahora, él decía, después que llegó a América, él decía que los pobres no viajaban. Y él nunca regresó a su país. Nunca volvió a su país. Y para viajar de Puerto Rico a Dominicana, tampoco lo hacía. Tuvimos que hacer un esfuerzo en un momento dado ya, y precisamente pues fue como un plan de Dios, porque en ese viaje que él dio, se quedó hacia vida eterna. Sí. Pero él, cuando se recogieron todos los detalles de él del cuarto, aquí en Puerto Rico, en Manresa, él tenía, si acaso, 2 pantalones, 2 camisas, un par de zapatos. Wow. Y algún detallito recordatorio de algo, pero no tenía la liturgia de las horas, todo. Él vivía la pobreza. Austeridad. Yo creo que el cuarto voto que él tenía era el de pobreza. Tenía una austeridad. Ahora, brutal. desde Manresa, él conocía todos los pueblos de Puerto Rico, toda la geografía de Puerto Rico, todos los detalles. En algún momento él bajó a alguno de los pueblos, nosotros lo sacamos de Manresa. Él fue a celebrar la misa de mi consagración y llegó a celebrar algunos encuentros que tuvimos en diferentes pueblos. Él fue a estar con nosotras. No tuve la dicha ni de existir, él existiendo, de que no coincidimos en el tiempo, porque... Él muere en julio del 84, yo nací en julio del 85, así que cumplo 41 años, porque yo cumplo 40 de edad. Ay, Dios mío, me estaban dando duro los 40 a mí. Pero a mí me llama la atención que, un poco leyendo y estudiando un poco del padre,
hay un triduo que me llama la atención de fechas que yo de alguna manera también celebro. Pues yo, por ejemplo, me bautizaron un 11 de agosto del 85, entro al seminario un 12 de agosto del 2003 y me ordenan sacerdote un 13 de agosto de 2010. Oh, qué bien. Pero yo no lo vengo a estudiar después, y estudiando un poco al padre pasa algo similar y me llama la atención porque él nace un 17 de marzo, lo bautizan al otro día, 18 de marzo de 1909, y se ordena sacerdote, celebra su primera misa, se ordena Sí, sacerdote sí. el 18 de marzo, Sí. y la primera misa el 19 de marzo. Así mismo. Que interesante, ¿verdad? Esos triduos tan bonitos que el Señor va regalando. Y me llamaba mucho la atención también ese aspecto que decías, Judith, de esa austeridad, de esa capacidad de vivir con lo mínimo, pero eso solo se puede hacer, yo creo, porque a mí yo todavía me cuesta un montón, yo tengo muchas cosas, muchas porquerías, muchos tereques con los que cargo, me cuesta ese desprendimiento, y al mismo tiempo reconozco que es que pues, me falta todavía más el Señor en el corazón, ¿no? Enamorarme más, ¿no? Y lo veo como un signo de estar enamorado, de sentirse lleno, que su mayor tesoro es el Señor, el Evangelio. ¿Qué veías en el Padre que te hacía cautivarte? Ahorita traías lo de las margaritas y sé que cada una de ustedes representaba una margarita para él. En algún momento me lo has compartido. ¿Cómo les trataba el Padre a ustedes sus margaritas? ¿Cómo era ese trato? Él nos trataba con mucha firmeza, pero tú te podías siempre acercar a él porque él siempre tenía un rostro de paz y de mucha seguridad. Le daba esa firmeza de él también te daba mucha seguridad. Podías consultar con él cualquier tipo de tema, que él te iba a iluminar siempre en cualquier tipo de tema. Y tenía la facilidad, o sea, el sentido de esa acogida y el detalle en la Eucaristía. Él siempre nos invitaba en la Navidad, por ejemplo, él hacía 3 celebraciones el día de Navidad y nos pedía que fuéramos a una por lo menos de ellas a estar con él. Nosotros usualmente tratábamos de ir a la primera. Y él compartía que en un momento dado nos compartió en Manresa, en una de las celebraciones, que él colocaba en el sagrario todos los días una margarita por cada altagraciana, dentro del sagrario. Es un detalle de amor y de entrega y de ternura amorosa de un pastor, de un padre fundador, con esa humildad y esa sencillez. Ahí nosotros entendíamos el por qué ese amor también a las margaritas, pero hay otros detalles que descubrimos hace poco, que una de sus hermanas se llamaba Margarita. Entonces también hay una cierta relación en esa imagen. Y entonces él nos recordaba, y hay una frase que también él nos escribió, que hasta la última gota de sangre él entregaría por su vocación, por este instituto y por cada una de las altagracianas. O sea, ¿qué más podemos pedir en esa entrega amorosa de él? Que lo decía y con gestos muy sencillos. Exactamente. Lo hacía sentir. Lo hacía. Sí. Tú te dedicaste a trabajar, ¿verdad? En ese trabajo social y demás. ¿Cómo alguna experiencia, ¿verdad?, anecdótica entre tu trabajo y tu carisma, tu consagración? Algo que te hayas llevado, que pues mira, mi consagración aportó este extra en este momento dado con esta persona o en este caso particular. Mira, yo trabajé en el Departamento de Salud cuando después me terminó mis estudios como trabajadora social, que de hecho yo corté en el momento de mi vida de continuar este estilo de vida, yo renuncié a mi trabajo, paralicé mis estudios, porque yo dije, Dios me va a permitir cuando yo regrese de esta formación poder encontrar trabajo y poder terminar mis estudios. Se lo entregó a él
y en sus manos me pongo y coloco todas mis cosas en sus manos. Y así fue. Entonces, el Señor me ha ido dando las respuestas sin yo ponerle las limitaciones. Humanamente uno las tiene, pero no solo, o sea, no deja que eso acope a lo que más nos va a llenar y lo que más nos va a dejar. Y ya la experiencia me ha ido afirmando que cuando tú pones todo en las manos de Dios y vas realizando la voluntad de Dios, todo va a fluir, va a fluir. Sí, sí, sí. Y entonces así fue, yo terminé mis estudios al regreso de mi formación y volví a encontrar empleo en el mismo trabajo que había dejado, Mira. pero en otra nueva plaza ya como trabajadora social. Qué bien. Y entonces, cuando trabajo en el Departamento de Salud, el trabajo es con el programa que le ayuda a los más necesitados. Por lo tanto, yo tenía que hacer entrevistas y atender a todas las personas que podían ser evaluadas para recibir unos servicios con un plan de salud del gobierno. Y había mucha gente con muchas necesidades de enfermedad, de condiciones de salud, porque era eso, ellos iban a recibir los servicios y las entrevistas se hacían dentro de un hospital, dentro de oficinas de hospital en ese momento. Entonces, uno de mis supervisores tuvo siempre el detalle, no sabía lo que yo era. Nunca nos identificamos, a menos que nosotros vayamos a trabajar directamente en una parroquia, que hacemos entonces ya un compromiso y nos presentan ya como consagradas altagracianas. Pero mientras nosotros estamos en el mundo, en medio del mundo, en Una nuestra compañera profesión, somos gente común y corriente, y había veces que la gente nos decía, hay algo en ustedes que es diferente a los demás que están. Entonces, por lo tanto, ahí, en esa experiencia de ese servicio a tantas personas que en momentos dados necesitaron tanto, tú recibes a cambio ese detalle de las gracias. Tú me ayudaste en este momento, tú estuviste conmigo en este momento. Por ti se me solucionó esta situación. Claro, no era por mí, era porque ya había una responsabilidad y estaba Dios en medio también de esa responsabilidad. Y era una satisfacción que uno tenía porque se estaba cumpliendo el que en los pobres y en los necesitados, ahí está Dios. Bendito sea Y Dios. ahí estás tú sirviendo.